Bueno, como ustedes saben, ayer en el Congreso se aprobaron 3 leyes. Una que tiene que ver con un aumento de las jubilaciones, otra con una prórroga de la moratoria y la otra con la declaración de emergencia para discapacidad. Justamente hoy estamos con Marcela Micames, abogada, especialista en temas previsionales, para hablar puntualmente del tema jubilaciones, Ama. Hola Marcela, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros. Terminando la semana con novedades. Terminando con novedades. Bueno, hasta ahora, y aunque el presidente ya ha anticipado que va a vetar y que si no veta va a ir a la justicia y demás, lo cierto es que hay una ley votada y aprobada, 7,2% de incremento y mejora en el bono. Contale eso a la gente. A la gente, ¿de dónde viene? No sé si se acuerdan, pero teníamos una ley de movilidad jubilatoria. Movilidad jubilatoria significa que hay aumentos cada vez que lo necesita el haber jubilatorio. Esa ley de movilidad jubilatoria no funcionó en el sentido de que si la comparamos con los aumentos de inflación que hubieron sobre todo en el año 2023, la fórmula de aumento de los jubilados fue bastante mala. Para dar un ejemplo, en el 2023 la inflación fue del 211% y los aumentos a los jubilados fue del 110%. Casi la mitad. Exactamente, o sea, ya del 2023, que fue el peor año, el jubilado bajó la mitad de lo que tendría que haber tenido en relación a los precios. Entonces, el gobierno actual, el gobierno de Milei, a partir de abril del 2024, cambia la fórmula a través de un decreto de necesidad y urgencia, y con ese decreto, que ahí es discutible que un decreto cambie una ley, bueno, el papá que rete al papá, el papá que sea retado por el hijo, digo, es como complicado. Pero bueno, en principio eso es lo que nos está rigiendo ahora, un decreto de necesidad y urgencia que puso la movilidad por inflación. Cuando puso la movilidad por inflación, perdón, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Dale, ahí te vamos a... Vamos entonces un poco frenando estas situaciones. Frenando, digo, haciendo un alto en la conversación y pasando el limpio. Esto que está explicando la doctora tiene que ver con cómo las jubilaciones ya venían atrasadas en relación a la marcha de la economía. Ya venían los jubilados perdiendo notablemente, tendrían que estar cobrando el doble o más de lo que perciben. Bueno, ya de por sí eso los deja en una situación de vulnerabilidad. Tal cual, no solamente en lo que marcaba Marce del aumento, sino también en un bono que en teoría obviamente es un plus que es festejado porque sabemos que los números son realmente bajos para los jubilados, pero que también tiene, si uno compara con la inflación del año, una pérdida muy importante de casi el 100%, un bono que tendría que haber sido casi del doble y que termina siendo bajo más. Exacto, entonces veníamos mal y nos cambiaron la fórmula por inflación. Cuando se cambia la fórmula para aplicar la inflación a los aumentos por jubilados, que esto fue en abril del año pasado, se reconoce la inflación anterior. Se reconoce la inflación de febrero, se reconoce la inflación de marzo y eso se paga todo junto en abril. Con respecto a enero, ahí está el problema y esto es lo que pasó ahora, con respecto a enero la inflación fue del 20,5% y en el aumento que se dio en abril de ese año, no dice que sea correspondiente a enero, dice se va a dar un aumento extraordinario que corresponde al 12,5%. Menos y era, también. Exacto. O sea, 8 puntos menos. Exactamente, era 8,1%, que en ese aumento extraordinario, que el mismo decreto de Milei no dice que sea enero, todos nos olfateamos que es enero, pero en realidad enero quedó sin pagar o se pagó solo un 12,5% de un 20%. Entonces lo que se le debe a los jubilados, si vamos a reconocer inflación por el 2024, que es lo que hace el decreto de necesidad y urgencia, 274 es el decreto, 274 del año 2024, entonces si la vamos a reconocer, le están debiendo un 8,1%. Eso es lo que ahora los diputados primero y ahora los senadores han reconocido en un 7,2%, o sea que no es el 8,1%. Claro, casi un punto menos también. Exactamente. Y a su vez, si bien se entiende que el presidente Milei no está de acuerdo con esta ley y que lo fija, por un lado lo manifestó claramente y aparte lo explica desde una visión financiera o con relación al PBI, lo cierto es que no está claro en la ley, y esto va a ser tema de la reglamentación de la ley, si este 7, ya no me das el 8,1, ok, sí, me das el 7,2, ¿este 7,2 corresponde a enero?
Porque si corresponde a enero hay que aplicarle todos los aumentos por jubilados que hubieron hasta ahora. Y con los aumentos por jubilados que han sido bastante bajos, porque la inflación justo bajó, si le aplicamos a ese 7,2% desde enero todos los aumentos por jubilado hasta ahora, da como un 17%. O sea que hay 10 puntos de diferencia. Exacto. Si la ley esta nueva que ha salido lo va a aplicar a partir de ahora, me estás dando un 7,2 en vez de un 8,1 y a partir de ahora que ya está desfasado. Pero un tema ahí, o sea, ya el 7,2 está 10 puntos por debajo del valor real con todos los aumentos que deberían haber tenido los jubilados. Y sumado a eso, el presidente ya manifestó que lo va a vetar. Exacto. Bueno, y ahí cómo sigue el programa. O sea, ya está perdiendo 10 puntos. Y sin embargo, ayer todos decían, no hay que festejar, hablando de los jubilados, porque ese 7,2 va a ser vetado por la intención que tiene el presidente. Exacto. Bueno, esto ya es no de previsional, sino una cuestión constitucional. El veto tiene que ser contrarrestado dentro también de la Cámara de Senadores y de Diputados del Congreso de la Nación. Tiene que tener una mayoría especial para poder defender su ley. Si aún así no logra tener el quórum y la aprobación por 2/3, creo que es la 2/3 lo que necesita tener, bien. Ustedes están más afilados que yo, perfecto en eso. Bueno, entonces, si no logran defender la ley y el veto prospera, el gobierno ha dicho que lo judicializaría a este tema. Si lo llega a hacer, igualmente la ley es ley. O sea, por más judicialización que se haga, el ANSES particularmente, que es el organismo de aplicación de esta ley, va a tener que cumplirlo y reformular y recalcular todas las jubilaciones. Ahora, si lo veta el gobierno, si logra vetarlo, quedan con la jubilación como hasta ahora. Exacto, sí, queda igual como está ahora, porque en realidad lo que él no permite es una modificación, es lo modifico o no lo modifico. Si él con el veto gana, entonces queda todo igual que como está. Bien, y en el mientras tanto hay que cumplir lo que se aprobó, digamos. Exacto. O sea, ese 7,2 más el bono. Más el bono, exacto. Eso sí, prospera la ley y no prospera el veto. Veremos qué pasa, veremos, en realidad ahora de vuelta está toda la pelota, primero con Milei, con el presidente que vete o no la ley, pero sobre todo después va a volver la pelota para el lado del Congreso para que defienda su ley o no. La otra parte... ¿Seguimos con la otra parte, te parece? Sí. ¿Sí? Bien, porque, bueno, eso sería lo que pasa con el 7,2%, que es un aumento extraordinario, que le faltó un pedacito. Lo otro que también se aprobó ayer fue... La prórroga de la moratoria. La prórroga de la moratoria. Bueno, la prórroga de la moratoria es un tema también escabroso porque siempre se habla de que el sistema provisional argentino y en general en los países no se pueden sostener solo con los aportes. Además, hay muchas personas que no han podido aportar por cuestiones diferentes motivos, no solo porque no han querido trabajar, no es tan simple. Habían habido épocas de mucho desempleo, sigue habiendo mucha época de muchos casos de trabajo en negro. Claro, eso te iba a decir, que hay gente que laburó toda la vida y laburó de manera informal, pero no tuvo otra oportunidad. Y la posibilidad de reclamar eso a tu empleador es muy difícil, te quedas sin trabajo si lo reclamas, o sea, hay todo. El sistema ya... Desde el vamos está, digamos, mal planteado. No es que, como dice Marisol, no es que el trabajador se quedó en la casa viendo tele, o sea, trabajó durante toda su vida. El tema es que también por un montón de sistemas o de cosas o de plus o de cargas o de números no lo pudieron blanquear. Exacto. Claro, porque todos le caen al tema de muchos se jubilaron sin aportes. A ver, no hay que meter a todos en la misma bolsa en el sentido de que se piensa eso como gente que no trabajó y hoy tiene el beneficio de estar jubilada. Mucha gente, como decimos, no pudo laburar de manera registrada y se toma esta decisión de cerrar la moratoria generando un nivel de injusticia importante, porque también quedó mucha gente a lo mejor con 29 años de aporte, le faltaba nada y no se puede jubilar. Exactamente. Bueno, las moratorias es cierto que han sido paliativas, son remedios, no curan la enfermedad, son parches, y hace 20 años que tenemos moratorias. La famosa moratoria de ama de casa es del 2004, 21 años. Entonces también es cierto que es hora de que se arregle la enfermedad, la causa de fondo, que es el desempleo, el trabajo no registrado, este tema de la mujer que se la jubila antes pero no tiene los aportes. ¿De qué sirve que me deje jubilarme a los 60 años si solo el 30% de las mujeres que llegan a los 60 años tienen los aportes completos? O sea, no me sirve jubilarme más joven si no tengo los aportes. Así que todo un tema de lo de la moratoria. Solo aclarar que la moratoria no la derogó ni la dio de baja el gobierno. La moratoria nació, esta última, porque han habido 3, pero esta última nació con una fecha de caducidad. Claro. Esa fecha la tenía puesta la ley. Obviamente vencía cuando se terminaba el gobierno que la propuso, o sea, se la tiró al otro gobierno, y lo que hizo el otro gobierno, que es el gobierno de Milei, es no prorrogarla.
Y una ley se modifica o se prorroga con otra ley, o sea que es tarea del Congreso prorrogarla. Eso es lo único que puedo decir con respecto a si la derogó o no la derogó. Él no derogó nada más no la renovó. Extendió. Ahora veremos si la veta. Bueno, si la veta, entonces sí ya es una cuestión de este gobierno que no quiere que siga funcionando. La moratoria, como se ha aprobado ayer, es la misma que la que regió hasta marzo de este año. ¿Qué quiero decir con esto? No puedes comprar más años. La moratoria compra una cantidad de años que es justamente hasta el 2008, y después si vos necesitas más, no podés comprar más. Claro. Entonces muchas personas, las mujeres por ejemplo que llegaban a los 60 años el año pasado y no tenían nada de aportes, no se podían jubilar, porque la moratoria no les alcanzaba, tenían que tener algo de aportes para completar esos años. Muchos hijos. Para Perdón que te vuelva al tema de los jubilados, porque vos marcabas eso de la diferencia de los 10 puntos, de ese 7,2 al casi 17 o 18. Y en el bono también hay un desfasaje con respecto a la inflación, ¿no es cierto? Sí, señor. Porque uno ve y dice 110.000 pesos, y hoy, en una mínima que está en 300.000, un poquitito más, bueno, 110.000 pesos, que se entienda, no deja de ser una bocanada de aire fresco, más allá de que no tape, obviamente, el bosque, pero también hay una diferencia si uno compara con lo que en realidad debería haber sido el bono en el aumento con la inflación. Y ni te cuento la diferencia que hay si uno escucha a Caputo que dice que la jubilación promedio es de 900.000 pesos. Bueno, es la 3 media. veces menos. Es verdad que es la media. Es verdad. Es verdad que es la media. Ahora, ¿cuántos lo cobran? Por eso. Si vos agarrás la última y la primera y lo promediás, la media te da eso. 900. Ahora, ¿cuántos cobran la máxima? Claro. Y cuántos cobran? Sabemos que la mínima la cobran el 60% de los jubilados. El otro 40% se lo reparten entre toda la línea hasta los de la máxima. Entonces, es verdad que siempre la gente cuando habla con números, si bien los números son exactos, uno puede... Pero es engañosa la declaración, ¿entendés? Sí. Porque... ¿Sí? Es un promedio, sí, es verdad, es un promedio. Ahora, ¿cuántos cobran esa media? Claro. Si el 55%, para ser más exactos, cobran la mínima. Y el bono, y el bono debería haber sido de... Vamos con el bono. El bono. El bono sabemos que es algo que no es legal, no está atado a nada, fue totalmente discrecional, en un momento se puso en una época eleccionaria, entonces... de época de elecciones, quiero decir, entonces pasó de 5.000 pesos a 70.000, pero si lo tomamos así con ese número, 70.000 pesos, que empezó en marzo del año pasado, 70.000 pesos en marzo del año pasado era el 53% de la jubilación. Vos tenías jubilación más un 53% más que era el bono. El bono. Esa misma plata, los 70.000 pesos, con los aumentos de jubilados, los mismos que hemos tenido, que no han sido tampoco tan estrambóticos, por no decir, han sido bastante bajos. Claro. Los mismos 70.000 pesos de marzo del año pasado, traídos a hoy, son 206.000. Y la ley ayer aprobó 110.000. Casi la mitad. O sea que tampoco es que nos estén dando por el lado de los bonos Lo único bueno que sí puedo decir es que se está hablando de que ese bono se ingrese como parte del haber previsional, porque es tan parche, es tan desprolijo, que es un bono, justamente todos los meses hay que renovarlo, aparece y se va, no está sujeto a los descuentos, cuando hacemos juicios no lo podemos incluir, cuando la ANSES lo paga, después de mucho tiempo que no salía la jubilación, te paga este mes, y todo el tiempo retroactivo te paga jubilaciones retroactivas, pero no bonos retroactivos. Bien, Marcela, decías, el 60% más de los jubilados cobra el haber mínimo, por supuesto, un dinero que no alcanza para nada, no digo no alcanza para el mes, no alcanza para prácticamente nada. Por eso es que ha aumentado la demanda de personas jubiladas en comedores. La demanda que tenemos de adultos mayores este año es mucho mayor que la del año pasado, debido a que las jubilaciones, yo pienso y me imagino y creo que es así, que no les alcanza. Ellos trabajan, a veces hasta trabajan los ancianos, y la verdad que se hace muy difícil. Hay abuelos que tienen que pagar hasta 150 o 200.000 pesos en remedios, y lamentablemente, y es duro que vengan a un comedor a pedir un simple plato de comida, o sea, es difícil. Eso creo que es lo que más nos está doliendo y más está costando hoy en la actualidad en Horneritos, si bien nosotros nos abocamos a la familia, también a los chicos, pero creo que este año ha sido más demanda por los ancianos, y la verdad que nos ha dolido mucho verlo, y es difícil que un adulto mayor viva con una jubilación mínima, más sabiendo que tiene que pagar un alquiler, o si tiene que pagar los remedios, mucho peor aún. Antes operaban varios días a la semana, ahora ¿cómo funciona el comedor?
Generalmente nosotros lo hacíamos hasta 2 veces por semana, a veces si teníamos la gran suerte hasta 3. Últimamente lo estamos haciendo una vez por semana, que es el día martes, por la alta demanda, en realidad porque son más de 2.000 porciones cada vez que nosotros realizamos la comida. En el mes vos calculale que a veces son hasta 10 o 12.000 porciones las que entregamos y lamentablemente los insumos no alcanzan a solventar hasta 2 o 3 comidas. Por eso nosotros le decimos a las personas que se acerquen, que miren, que se den cuenta que es real, que no mentimos. Nosotros a los abuelos a veces le hemos estado hasta dando más días por semana porque hemos hecho esa prioridad con ellos. Pero lamentablemente a veces no se puede. Bueno, la pérdida que han venido sufriendo los jubilados en nuestro país queda evidenciada con esto. También se sabe que cada vez más jubilados buscan trabajo y en las farmacias te puedes encontrar con aquellos que priorizan algunos medicamentos por sobre otros que directamente deciden no llevar porque no pueden pagar. Dios mío, hambre y enfermedad. No, es una barbaridad. Uno mira, el sistema previsional hace años que no se sostiene solo con el aporte y la contribución. Siempre necesita, y no es en Argentina esto da hace años y con la expectativa de vida que cada vez es más alta, con lo cual hay más gente grande que mantener con menos activos que mantienen el sistema, con más razón. Siempre el gobierno o los estados, o a través de los impuestos o de lo que fuera, tiene que cubrir esa pata. Entonces, esto de que el sistema previsional no funciona no es novedad y que necesita ayuda de afuera no es novedad. Y ojo con decir, esto también yo llamo la atención un poco, esto de decir que te paguen por lo que aportaste, lo proporcional a lo que aportaste, porque eso implica volver a algún sistema parecido a lo que pasó con las AFJP, en la que era tu cajita de ahorro, tu cuenta de capitalización individual, y si no te alcanza, y bueno, y si te moriste antes de tiempo, y bueno, y si te enfermaste antes de tiempo, y bueno. Y entonces hoy tenemos todavía gente jubilada de FJP o pensionada de FJP de 3.000 pesos, 10.000 pesos. Jubilación, chicos, es una barbaridad. Nos estamos quejando de la mínima y también todavía hay gente. Entonces, ojo con ese engaño de decir es justo. Porque muchas veces lo salomónico no es lo justo, literal, o lo numéricamente balanceado, no es justo, porque no alcanza. Bien. Bueno, gracias, Marcela. Marcela, muchísimas gracias como siempre por aportarnos toda la información y todas las explicaciones necesarias para entender un poco esto. De una forma muy clara. Sí, para entender un poco esto que tantos sufren. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Marcela. Gracias a ustedes.